Buen día a todos los participantes al segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. También le damos la bienvenida a invitados que tenemos a nuestro evento y también a los conferencistas. Hoy la conferencia magistral se titula, tomen nota si gusta, soluciones basadas en la naturaleza para ecosistemas y sociedades resilientes. Este trabajo nos lo va a presentar la doctora Gladys Vidal y a continuación voy a ceder la palabra a la doctora María del Carmen Ponce Caballero de la Universidad Autónoma de Yucatán para que nos presente la semblanza de la doctora Gladys. Adelante, doctora Ponce. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor presentar a la semblanza de la doctora Gladys Vidal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, la doctora Gladys Vidal es profesora titular de la Universidad de Concepción, en Concepción, Chile. Estudió Ingeniería Civil Industrial con mención en Agroindustria y es doctora en Ciencias Químicas con mención en Biotecnología Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela, España. Ha publicado más de 135 artículos científicos y tiene un índice H igual a 25. Ha editado 8 libros y es autora de 33 capítulos de libros. Ha guiado más de 18 estudiantes de doctorado. Actualmente tiene 3 estudiantes de doctorado bajo su tutela. Ha sido tutora de 9 investigadores postdoctorales, más de 100 tesis de pregrado. Asimismo, posee varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales por el trabajo realizado. La profesora Vidal es miembro del IGUA y fue chair del grupo especialista de la industria forestal del IGUA. Actualmente es directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería. Es un centro que cuenta con soporte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Y también es directora de la División de Coordinación de Docencia e Investigación de la IDIS capítulo chileno y IDIS interamericano. Doctora Gladys, bienvenida y muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación que le hicimos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por haber sido la afortunada que me invitaran a este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. Un gusto estar aquí con ustedes y voy ahora a poner mi presentación. Vamos a ver que no nos traicione el sistema, ¿cierto? Entonces, para poder iniciar entonces la presentación de hoy día. Ustedes me van a indicar si esto está bien instalado y lo pueden ver bien. Agradecería me confirmaran si esto está bien. ¿Lo están viendo bien? Sí, sí, estamos viendo la presentación, doctora. Están viendo solo una pantalla, todo correcto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza para ecosistemas y sociedades resilientes. Esto es un tema que hemos venido en el grupo de investigación que trabajamos y formamos capital humano y resolvemos problemas de la industria, que es el grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental. Es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo y ahora este grupo se ha integrado al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, que es un centro que ya lleva 7 años en ejercicio y tenemos 3 años con soporte todavía de la Autoridad Nacional en Ciencia e Investigación e Innovación de Chile. Básicamente, hoy día lo que yo quiero tocar este punto es poder mirar cómo nosotros como sociedad, ¿verdad?, podemos adaptarnos a un cambio climático y aquí estoy proyectando, espero así lo vean bien, estoy proyectando un mapa mundi y estamos viendo en distintos colores cómo el cambio climático está de alguna manera influenciando unos territorios más que otros. Podemos ver claramente, y aquí nos unimos muy bien con México, aunque estamos muy lejos, podemos ver que Chile, una parte grande de Perú y probablemente algo de Ecuador, y México acá arriba, y la parte baja probablemente Estados Unidos, así como parte baja de África, norte de África,
Australia fuertemente, fíjense, estamos en el mismo paralelo, estamos en un color rojo intenso. Eso significa que tenemos un impacto del cambio climático muy fuerte en el territorio. Y claramente vemos aquí que en el 2025 cerca de 2.000 millones de personas vivirán en países donde haya, o en regiones donde haya escasez de agua. Esto es muy grave porque es uno de los efectos del cambio climático, pero sabemos evidentemente que no es el único efecto del cambio climático, ¿verdad? También sabemos que, contrario a la escasez hídrica, vamos a tener también zonas y regiones que va a haber exceso de agua, ¿ok? Si miramos la próxima diapositiva, yo creo que me están viendo bien todos, ¿sí? No sé si me ven bien. Si vemos la próxima diapositiva, podemos mirar que tenemos zonas de escasez hídrica y queremos recordar la noticia, ¿cierto?, del año 2018, en que Ciudad del Cabo claramente nos mostró cómo estaban con una carencia muy grande de agua. En Ciudad del Cabo, ¿cierto?, pudimos ver desde nuestros países la noticia que había problemas y se limitó el agua para ducharse y el tiempo de ducharse, no más de 2 minutos, el agua potable también para beber y cocinar, cómo regar los jardines, etcétera. O sea, el uso de agua de alguna manera se vio muy restringida. Por el otro lado, yo puedo mostrar el efecto y 2 fotos de una laguna que está aquí en la parte centro de nuestro país, que está muy fuerte afectada por el cambio climático. La laguna se llama de Aculeo y prácticamente ustedes pueden ver en la foto de la derecha es que prácticamente está seca. Esto es una foto del 2018 que hacía una mirada comparativa con el comportamiento de esta laguna en tiempos anteriores. Pero por el otro extremo, y si miramos varias fotos de Europa, podemos ver, ¿cierto?, que tenemos muchas ciudades que están afecto a grandes inundaciones, y podemos ver en esta foto acá de la izquierda, en Italia, y no solo en Italia, sino que en varias zonas de Francia, Grecia, etcétera, que han habido grandes inundaciones. Esta foto es del año 2019 y podemos ver cómo esta estructura de ciudad colapsó. Vemos estos autos y esta foto no es nueva para nadie de nosotros, ¿verdad? También la tenemos en nuestras ciudades. Ven cómo toda la infraestructura gris, que está básicamente, ¿cierto?, debido al pavimento que se han construido en nuestras ciudades, se ve totalmente colapsada. Lo mismo que esta foto de Inglaterra, ¿cierto?, en el año 2020, febrero del 2020, cómo vemos ciudades o barrios muy bien construidos, ¿cierto?, de ciudades desarrolladas. Por eso estoy mostrando esta foto en que se ve totalmente colapsado el cambio climático. Es decir, tenemos un fenómeno que está en el globo terráqueo, que evidentemente llegó para quedarse. Esto no es solamente que hay una estación del año o un año, ¿cierto?, en nuestra vida que se produjo esto, sino que evidentemente estamos teniendo fenómenos que están colapsando la infraestructura que hemos construido para nuestras ciudades. Algo que siempre tenemos deseo de visitar, aquí está la Plaza San Marcos de Venecia, y también evidentemente nosotros sabemos ya hace mucho tiempo que esta ciudad se está hundiendo, o dicho de otra manera, el agua, ¿cierto?, que rodea toda Venecia, evidentemente está subiendo el nivel y también se ve colapsada frente a lluvia. Y por el otro lado, aquí tenemos una ruta, una autopista en Palermo, en que también debido a la lixiviación del terreno, vemos grandes problemas debido a lluvia. Queremos ir a otros continentes, también podemos mostrar, ¿cierto? Aquí podemos mostrar en Bangladesh, ¿cierto?, más de 3 millones han sido afectados por inundaciones en el 2020, y vuelvo a mostrar otro del 2020, otra foto que tiene que ver con más inundaciones, ¿cierto?, aquí en Asia. ¿Por qué es tan importante mostrar esto? Porque estamos viendo y he mostrado básicamente ciudades desarrolladas, ¿verdad?, en que se supone que ellos han previsto cómo vivir mejor, cómo mantener vida saludable, y podemos ver, si vemos desde fuera de nuestra tierra, y podemos ver cómo nos iluminamos, ¿cierto?, desde fuera, y vemos este paisaje muy bonito. Podemos ver cómo hemos construido nuestras casas.
desde fuera. ¿Qué queremos decir con esto? Todo lo que estamos viendo de territorio que está desarrollado, lo vemos claramente iluminado, ¿verdad? Eso significa que son ciudades claramente construidas quizás con otra estructura de clima, pero que estamos viendo que se han desarrollado y podemos ver claramente el norte de Latinoamérica, de nuestro continente, todo el norte de Europa, toda Europa, claramente que está en el hemisferio norte, parte de Asia, etcétera, como todos estos países desarrollados, que son las fotos que yo corroboré, ¿cierto?, con mostrar en las diapositivas anteriores, están viendo colapsada su infraestructura. No quiero dejarle de lado, y porque ha sido muy afectado y muy asolado, y lo hemos visto con mucha pena, todo lo que ha pasado en Centroamérica, en México, en la parte sur de Estados Unidos, etcétera, por todos los huracanes, ¿cierto? Nosotros escuchamos desde el sur, que estamos en Chile, como dicen, ya se nos terminan las letras del alfabeto para poder nombrar todos los huracanes que hemos tenido en este tiempo. Y eso lo podemos unir, aunque no he puesto fotos, con la cantidad, ¿cierto?, de agua caída que han tenido en tiempos muy cortos y las grandes complicaciones que evidentemente tiene la ciudad. ¿Y cómo se proyecta el crecimiento de la población? ¿Cómo viene esto? ¿Qué esperamos, cierto? ¿Cómo nos preparamos frente a este cambio climático? Aquí vemos una curva de crecimiento de la población. Podemos ver claramente que una proyección de población, ¿cierto?, al 2050, podemos pensar en alrededor de 7 billones de personas en la Tierra. Eso significa que las condiciones de estrés que vamos a tener por alimento, por agua, por casas, por barrio, por construcción, esto no ha parado. Esto sigue, pero bajo un clima distinto. Por lo tanto, tenemos que proyectar cómo nuestras futuras ciudades probablemente tienen que cambiar la forma de cómo tienen que ser construidas. A lo mejor, o quizás, o ya estamos viendo que así va a ser, toda esa infraestructura gris con cual hemos estructurado y proyectado el desarrollo, probablemente tiene que cambiar y tendría que cambiar para algo que la naturaleza ya nos enseñó hace muchos millones de años. Y la naturaleza nos enseñó que en este planeta tenemos que tener infraestructura verde. Y si nosotros miramos el horizonte que nos ha planteado la ONU al 2030, cómo nos podemos desarrollar en forma sustentable, ONU nos ha planteado 17 objetivos, en que el 17 es una alianza de todos los objetivos de desarrollo sostenible para poder cumplirlo. Y podemos mirar que muchos de estos, no he puesto todo, no he marcado todo porque no es buena información, pero muchos de estos tienen que ver con agua y muchos de estos también lo podemos conectar con infraestructura verde. Yo he marcado algunos aquí: salud y bienestar, una ciudad que está construida con mayor infraestructura verde, es muy probable que tengamos menos problemas respiratorios, probablemente menos estrés, probablemente vamos a estar de alguna manera impulsado a una mayor actividad física, porque vamos a estar en ambientes más amigables, etc. Nuestros países todavía no han resuelto el ODS 6, o el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es agua limpia y saneamiento. Aquí también hay una brecha que tenemos que cubrir, pero hay un desafío para las tecnologías verdes. Traigo una segunda parte de esta presentación en cuestiones que hemos trabajado precisamente mirando este Objetivo de Desarrollo Sustentable 6. Pero mirando, ¿cierto?, todo lo que nos está afectando por el cambio climático, podemos mirar también que todo lo que tenga que ver con tecnologías basadas en la naturaleza o soluciones basadas en la naturaleza puede reducir desigualdades, porque si nos bajamos de los autos y utilizamos locomoción pública o bicicleta o caminamos, claramente los niveles, ¿cierto?, de diferencias sociales y de adquisición económica van a cambiar. Ciudades más sostenibles, que es lo que andamos buscando, o acción por el clima, o vidas de ecosistemas terrestres. Todos estas marcas que yo he hecho, estos objetivos de desarrollo sostenible, tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, que es el tema que precisamente estamos tocando hoy día. Entonces vamos a ir a ver, ya que estamos en la universidad, vamos a ver cómo ha sido la investigación
en soluciones basadas en la naturaleza. Yo estoy mostrando aquí un gráfico un poquito al revés, porque lo estoy mirando al revés, ¿cierto? El 2007 está más alejado del EGI y el 2021, que es el año que ya vamos a empezar a vivir en un mes más, lo tenemos cerquita al EGI. Y podemos ver cómo ha crecido la investigación. Miren, cómo ha crecido desde probablemente unas 10 publicaciones Web of Science o publicaciones EASY que nosotros decíamos antes. Ahora ya en el 2020 ha pasado la producción de más de 260 publicaciones. Estos son solo publicaciones. Evidentemente que hay más investigación y más evidencia de cómo las soluciones basadas en la naturaleza de algún modo pueden ayudarnos o pueden buscar soluciones frente a este cambio climático. ¿Y en qué países se ha investigado? Yo estas mismas publicaciones que le he puesto en la gráfica que he mostrado anteriormente, les puedo contar los países donde se ha hecho investigación. ¿De dónde son estos autores? ¿De dónde han de alguna manera tomado problemas y han mostrado evidencia científica para resolver estos problemas? Si nos fijamos, Estados Unidos, hemisferio norte, Alemania, hemisferio norte, China, evidentemente país desarrollado, España, Australia, Polonia, Portugal, Canadá, hemisferio norte de nuestro continente, ¿cierto? Bélgica, Francia, Netherlands, Holanda o Países Bajos, Italia, Inglaterra, etc. Todos los países que estoy nombrando, donde se hace investigación, y esto tiene que ver también con el nivel de apoyo que tienen los países para hacer investigación, son todos países desarrollados. Son todos países que están viendo cuál es la problemática para hacer ciudades resilientes, para hacer ciudades sustentables. Y todos ellos están investigando en soluciones basadas en la naturaleza. Son las mismas publicaciones que mostré en el gráfico anterior y son publicaciones de distintos problemas desde el año 2007 al 2020. ¿Y qué problemas son? ¿En qué áreas se ha investigado? Y yo he puesto enseguida la flecha aquí más grande y más roja. 102 publicaciones ha sido en ciencia y tecnología verde sustentable, ¿cierto? Soluciones basadas en la naturaleza. Esto está con nombre y apellido, pero tampoco podemos olvidarnos que hay muchas de estas tecnologías verdes que probablemente salen en el área de ecología o de estudios ambientales para ver cómo aumenta la biodiversidad, por ejemplo, o ciencias ambientales, o también en recursos hídricos, que es uno de los temas muy importantes que nosotros estamos trabajando en Chile por la gran sequía que tenemos nosotros. Estudios urbanos también, cómo estas soluciones basadas en la naturaleza pueden aplicarse, ¿cierto?, a la vida en sociedad, que cada vez estamos teniendo mayor población concentrada y es allí donde están los mayores impactos, ¿cierto?, de cuando tenemos estos grandes cambios de la naturaleza o grandes lluvias o grande escasez de agua. También en la parte forestal hay alguna investigación en temas de ingeniería ambiental o planificación urbana, multidisciplina, que claramente todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza tiene una arista muy grande interdisciplinaria, porque debiéramos encontrarnos, ¿cierto?, la gente que sabe de naturaleza, pero también las personas que saben de ingeniería, las personas que están hablando de salud de la población, por ejemplo. Todos debiéramos encontrarnos en un círculo cercano, porque estos son problemas que tienen son multifactoriales, tienen multiaristas y claramente son interdisciplinarios. Todos buscamos el bienestar de la humanidad, por lo tanto, debiéramos trabajar en conjunto. Yo quiero mostrar aquí una de estas publicaciones, solo una, porque no hay que aburrir, ¿cierto? Hay muchas, ya les mostré que hay muchas por allí. Yo quiero mostrar una publicación cuyo título es Innovar con la naturaleza. Fíjense, innovar con la naturaleza para abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales, ¿ya? Fíjense el orden también como aparecen los problemas sociales primero. Primero, ¿cierto? Estamos en la Tierra y estamos buscando soluciones que hoy día justo estamos evaluando soluciones
basados en tecnología ambiental y precisamente estamos en un encuentro de jóvenes. Los problemas que nos debieran importar, ¿cierto?, al futuro es cómo nuestras ciudades son resilientes, cómo mejoramos la salud de las personas y cómo mantenemos ese equilibrio de bienestar humano y también de desarrollo socioeconómico en medio ambiente libres de contaminación. Y aquí específicamente yo estoy mostrando una gráfica en que se muestra la tecnología o la solución basada en la naturaleza de techos verdes. Esto significa grandes edificios que podamos poner estructuras verdes de tal manera de ir cambiando de a poco en las ciudades la infraestructura gris por infraestructura verde. Esto significa construcción con planta. Y si vemos esta gráfica aquí, muestra en nivel bajo o medio o alto cómo esta estructura verde, ¿cierto?, en techos, en este caso de edificios, puede ayudar a la salud de las personas. Y fíjese que esta investigación muestra que en salud de las personas puede ser un beneficio más que medio, o sea, muy cercano a un alto beneficio por tener estructura verde. Una cohesión social, fíjense, una cuestión que podría ser más psicológica, ¿cierto?, más de encuentro de las personas. Mire cómo puede ayudar, también muy cercano a la parte alta. En trabajos grises, cómo podemos cambiar una estructura por otra y cómo eso también puede dar beneficios de trabajo a la población, que eso tiene que ver con el desarrollo socioeconómico y un mejor bienestar social. También tiene un impacto muy positivo. Y claramente esta nueva estructura tiene un impacto en la biodiversidad. Un poco menos en alimentos, tiene un impacto bajo. En el agua, fíjense que también tiene un impacto medio. En desastres y en clima, ¿cierto?, también tienen un impacto destacado. Esta es una publicación que todos la podemos encontrar. Es básicamente, tiene que ver con todas las soluciones basadas en la naturaleza que se está realizando en Estados Unidos. No es una publicación tan nueva, por lo tanto podría incluso haber mucho más, del año 2017 y se publicó en Environmental Research. Y aquí se muestra cómo en esa misma publicación, en la misma que estoy siguiendo el mismo hilo conductor, cómo distintos países, de alguna manera a través de esta estructura, por ejemplo, yo mostré mucho techos verdes, pero aquí también pueden ver parques, ¿cierto? Parques verdes, por ejemplo, en Ámsterdam, cómo todas estas estructuras verdes pueden apoyar a los distintos ODS. Por ejemplo, este que yo estoy marcando de techos verdes y parques puede ayudar a comunidades y ciudades sustentables, que es el ODS 11. Pero también podríamos ir, por ejemplo, a aumentar la calidad de la investigación, y estos unos proyectos que se están realizando de educación, ¿cierto?, para vivir en otro sistema de paisajismo, de solución basada en la naturaleza en Inglaterra. O también cómo podemos retener aguas naturales. Esto es un proyecto que se está llevando en Bélgica y esto apunta directamente al ODS 6, por ejemplo. Incluso hay aquí, que esto también es importante, en Francia, en París específicamente, cómo a lo mejor agricultura urbana puede ayudar al ODS 2, que tiene que ver con cero hambre, o por lo menos ayudar, ¿cierto?, con la sustentabilidad en alimentos, que yo tengo claro que estamos haciendo este gran encuentro y esto también es bueno porque nos ha democratizado este sistema de estructura, de hacer los encuentros, pero estamos todos un poco aislados. La comida ha sido un gran tema en muchos países y evidentemente el poder adquisitivo socioeconómico tiene que ver con la comida. Por lo tanto, tenemos que pensar también en los ODS que tienen que ver con el hambre cero. Y así podemos seguir mirando varios ejemplos que tienen que ver, ¿cierto?, con distintos proyectos que están, vuelvo a decir, en esta publicación y que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza que están apoyando y aportando a los diferentes objetivos de desarrollo sustentable. Específicamente quiero mostrar una lámina que tiene que ver con el ODS 11 porque mostré muchas fotos que tienen que ver con colapso de infraestructura urbana, donde estamos teniendo
mucha concentración de personas y donde se prevé mayor concentración todavía a medida que la población está creciendo. Y aquí podemos ver ejemplos de techos verdes, ¿cierto? Cómo pueden dar diferentes beneficios a las personas, o cómo también, ¿cierto?, comunidades de jardines puede ayudar para reducir impactos en calidad del aire, o para ser más inclusivo, para poder aportar, por ejemplo, a todo el paisaje público que pueda tener, y eso sentir de alguna manera una mejor conexión entre las personas, tener vidas más plenas, o cómo pueden aportar, ¿cierto?, estos mismos techos verdes, estas infraestructuras verdes, para secuestrar, por ejemplo, gases de efecto invernadero, y podemos utilizarlas para poder mitigar, ¿cierto?, emisiones de gases de efecto invernadero. O por el otro lado, cómo hacemos corredores corredores verdes, para poder crear espacios urbanos, periurbanos, con las áreas rurales, y que estén mucho mejor conectados, que pueda proteger zonas costeras, natural, o puede restaurar también inundaciones, ¿vale? Entonces, podemos mirar, ¿cierto?, toda esta infraestructura, todas estas soluciones basadas en la naturaleza, que es posible construir, y estamos viendo cómo se está haciendo en Europa, para poder, de alguna manera, apoyar la resiliencia en nuestras ciudades y cómo podemos adaptarnos al cambio climático. Específicamente, aquí estoy mostrando un gráfico y una foto. Esto es de Lisboa, donde se ha hecho una implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Tiene que ver con un corredor verde que está aquí. Este corredor verde está entre dos parques, está conectando el Parque Monsanto y el Parque Eduardo VII, los que han podido y han tenido el privilegio de ir a Lisboa. Y esto evidentemente genera conectividad, puede contribuir a aire más limpio, puede controlar también inundaciones si tenemos lluvia en muy corto tiempo y muy profusa. Toda la barrera o toda esta cortina de árboles generan espacios más verdes que pueden aumentar o promover por lo menos la movilidad de personas caminando, o de personas que pueden andar en bicicleta, ¿cierto? Y pueden también reducir el efecto del calor en las ciudades. Y otra cosa que nosotros lo vemos básicamente en países muy desarrollados, creo que no está tan implementado en nuestras ciudades, quizás algunos puntos especiales, ejemplo específico, esto que se le llama jardines, que se le llaman jardines asignados, es decir, espacios que son públicos, pero que se entregan como a personas, a comunidades, para que evidentemente puedan allí plantar flores o plantar comida. Esto es muy común en Alemania, por ejemplo, yo lo he visto mucho, pero esto también puede promover precisamente soluciones basadas en la naturaleza. Todo esto lo que tratan de mostrar en esta publicación, que son evidencias muy efectivas, y que si evaluáramos los proyectos bajo un contexto distinto al contexto que lo evaluamos quizás nosotros en nuestros países, que solamente evaluamos a través de indicadores financieros que le llamamos VAN o TIR, ¿verdad? Y si el VAN es positivo, decimos que ese proyecto se realiza, pero si evaluáramos todos estos proyectos desde la perspectiva de eficiencia, ¿cierto? O de alguna manera de promover una ganancia social, podríamos ver, y esto es lo que muestran aquí, que estas soluciones basadas en la naturaleza se puede evaluar o proveer servicios sociales que tienen un costo mucho más alto que lo que muestra aquí, que el costo de gestión de estos sistemas o de estos proyectos. Es decir, la ganancia que tiene la población por implementar estos corredores verdes, estos corredores urbanos o estos jardines asignados, etcétera, evidentemente si se hace una evaluación bien, van a haber mayores ganancias que si solamente se ve la ganancia financiera. Y por el otro lado, aquí indica que por cada dólar que está invertido en esta gestión de árboles, por ejemplo, los residentes reciben, si se hiciera una evaluación social, 4,48, ¿cierto? Euros, perdón, estoy hablando en euros, 4,48 euros en salvar energía, es decir, en ahorrar energía, en aire más limpio, que eso incide también en salud y en gastos de hospital, por ejemplo, en salud pública,
o incremento, ¿cierto?, de el valor o el secuestro de CO2 de todas estas áreas. Entonces, como podemos mirar aquí, bajo evaluaciones también socioeconómicas, no solo económicas, esto también tiene una ventaja y es por eso que ya se está implementando fuertemente en Europa. Quiero mostrar también otro ejemplo, este ejemplo que estoy mostrando aquí, de ciudades esponjas, ciudades verdes básicamente. Es una ola muy grande que viene desde China. Yo les estoy mostrando una foto aquí de un parque que se empezó a construir en el 2006. Básicamente es un parque que se está desarrollando en un distrito urbano, se llama Kunli New Town, y en este momento hay 2.733 hectáreas construidas. Está en la periferia de la ciudad de Harbin, en el norte de China, y la idea es ampliar esta proyección de construcción, porque lo que se está pensando que es la ciudad del futuro, ¿no? Lo que indican es que se construirán más de 32 millones de metros cuadrados, ¿cierto? Planificado esto en 13 a 15 años, partió el 2006, por lo tanto todavía, ¿cierto?, hay una proyección de construcción y se espera entonces que en estas ciudades puedan vivir, ¿cierto?, mayor cantidad de habitantes, sabiendo la concentración que tienen las ciudades de China, ¿cierto? Todos somos de alguna manera conscientes de aquello. Y evidentemente estas ciudades esponja que estamos viendo ahora esta foto a mano derecha, podemos ver, ¿cierto?, cómo estas estructuras manejan las características de las plantas, tanto en su capacidad para manejar hidráulicamente el agua, como yo voy a mostrar un poquito más adelante la capacidad para degradar contaminantes, ya que también podría ser. En este caso es el manejo de agua, tanto en techos verdes, como en humedales construidos, como en corredores que estamos viendo aquí, cómo estas ciudades de esponja pueden manejar el flujo de agua. Aquí estamos viendo básicamente la hidráulica, ¿vale? Que pensando precisamente en cómo nos adaptamos a este cambio climático, cómo buscamos resiliencia frente a este cambio climático. Y aquí una foto que también es de China, de un parque, cómo podemos construir cierta infraestructura verde para poder hacer frente a este nuevo comportamiento de clima, que probablemente en parte es por evolución de la Tierra, en parte es por efecto del efecto antrópico que hemos creado de gas de efecto invernadero, pero la realidad es que el clima que tenemos ahora es distinto que el clima que teníamos tiempo atrás, y lo único que creo que el hombre o la humanidad puede hacer y que conoce es cómo entonces volvemos hacia atrás y construimos nuestras ciudades parecido a como eran o como es la naturaleza. Por eso son soluciones basadas en la naturaleza. Dos fotos más solamente para mostrar más estructuras de techos verdes que están aquí también en China, y una misma foto del parque anterior, pero mirado de otro ángulo. Esto, si ustedes lo buscan y lo googlean, esto está claramente en Google, ¿verdad? Como está en todo. ¿Cuáles son las ventajas entonces de infraestructura gris, de este esquema que yo tengo a la derecha, con la infraestructura verde de este esquema que yo tengo a la izquierda? ¿Cierto? Aquí evidentemente estamos mostrando escorrentías. Aquí tenemos escorrentía más superficial, ¿cierto? Y escorrentía más profunda. Si la comparamos con una estructura gris, cómo aumenta, ¿cierto?, la cantidad de agua que podemos manejar, tanto en escorrentía superficial como profunda. ¿Y por qué esto es importante? Porque si podemos conectar los ciclos que nosotros los desconectamos a hacer infraestructura gris, esto es muy importante. La realidad que nosotros tenemos en Chile es que nosotros vimos toda el agua superficial por un lado y no olvidamos que hay agua subterránea por el otro. Y por lo tanto, como no la vemos, porque está debajo de nuestros pies la subterránea, en la que no vemos, ¿cierto?, lo que decidimos es sacar agua cuando nos faltaba agua de los ríos, como las lagunas que yo mostré. Decidimos sacar agua del agua subterránea para poder producir más agricultura, más alimento, sin saber cuánta agua tenemos, cómo podemos hacer la infiltración de agua superficial a subterránea, cómo poder hacer esta conexión, y nos olvidamos de los ciclos. Probablemente porque construimos estas ciudades grises que yo estoy marcando a la derecha y se nos olvidó que la naturaleza tiene un ciclo
y que la naturaleza es la que manda en su ciclo del agua. Y por lo tanto, estas ciudades verdes precisamente lo que da es esa conexión de ciclo, lo que nos conecta, ¿cierto?, con el agua que está cayendo, cómo nosotros la podemos otra vez infiltrar y manejar en agua subterránea, y cómo esa agua subterránea probablemente otra vez aflorará por humedales construidos, por humedales naturales, digo, y esos humedales son básicamente pulmones que regulan precisamente el agua subterránea y el agua superficial. Y por el otro lado, también teniendo estas infraestructuras verdes, nos ayudan, ¿cierto?, a disminuir escorrentía superficial, que es la que tenemos aquí arriba por calles, y la introducimos a el agua subterránea, y por el otro lado nos ayuda a aumentar la evapotranspiración, que si manejamos bien el ciclo, esto van a ser nubes que evidentemente debieran precipitar o caer en nieve en algún momento. Ok, entonces hablando de todo esto, de estas generalidades, del cambio climático, yo partí de lo macro a lo micro, mirando, ¿cierto?, cómo tenemos a lo mejor que mirar cómo construir ciudades al futuro. Estamos viendo que hay continentes que esto se lo están tomando muy en serio, por eso vimos tantas publicaciones y tanta gente que está investigando en esto. Miremos qué hacen las plantas. ¿Por qué estamos mirando las plantas? Entonces, aquí he puesto una macrófita, ¿cierto? Esta macrófita lo que básicamente hace, está aquí claramente flotando, ¿cierto? Es una macrófita que tiene una gran conexión y gran capacidad para adaptarse al agua, es parte de ella, es el agua, y esta macrófita lo que va a hacer es volatilizar, ¿cierto? Va a fitorremediar o fitomineralizar, pero además ella está claramente en contacto con los rizomas, ¿cierto? Por lo cual puede extraer nutrientes y puede interaccionar con bacterias, que hemos puesto estas caritas aquí, y estas bacterias son capaces de poder realizar un impacto directo al ciclo, el ciclo biogeoquímico, del carbono, del nitrógeno y del azufre. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Aquí ya no estamos hablando solo de hidráulica, aquí estamos hablando de que podemos manejar y transformar unos compuestos en otros. Y por lo tanto, estas plantas verdes, si el agua está limpia, va a manejar el agua en forma hidráulica, pero si el agua tiene ciertos contaminantes que vienen, ¿cierto?, de la parte o del ciclo del carbono, del nitrógeno, del azufre y de otros, no solo de eso, probablemente lo que va a pasar es que van a haber contaminantes que se pueden biodegradar a través de estos microorganismos y probablemente vamos a poder reproducir ciclos de la naturaleza utilizando estas plantas. Y de ahí el valor, ya porque estamos rescatando la naturaleza. Y también, para no olvidarnos que yo he hablado mucho, ¿cierto?, de la hidráulica, toda la primera parte ha sido hidráulica, cómo manejar el agua, tenemos que hablar que estas plantas generan estas grandes estructuras de raíces que estamos viendo aquí, ¿cierto?, que básicamente sus ciudades, estas ciudades están colonizadas por microorganismos, bacterias, también pueden ser algunos hongos dependiendo del pH, y esto tiene efectos físicos. Y uno de los efectos físicos es manejar el agua, manejar los caudales. Pero también, si tenemos bacterias presentes, las plantas y sus raíces ofrecerán una área superficial muy grande para el crecimiento de microbios o microbial o de microorganismos, y ellos, por lo tanto, entonces, tienen la posibilidad de poder manejar los ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrógeno, azufre, entre otros. ¿Okay? Y ahora voy a ir en esta segunda parte que me queda para no alargarme tanto, voy a ir con el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento. Ya hemos chequeado que la otra infraestructura que mostré puede ayudar a muchos otros ODS, pero ahora yo voy a ir por el ODS 6 de agua limpia y saneamiento y específicamente voy a hablar de distintos tipos de plantas y voy a hablar de una cosa específica que muchos de nuestros países carecen, y es que en zonas rurales todavía no tenemos tratamiento de agua servida. Entonces, estas plantas que pueden ser emergentes, como las que pongo aquí, algunas tifas, fragmites, cirpus, distintas especies, o flotantes, como lemna, la que estoy mostrando aquí, o como icornia, que es esta flor muy bonita que estoy mostrando acá, o como sumergida, ¿cierto?, que está bajo la línea de agua, nos pueden ayudar
con esta estructura que yo mostré, tanto de raíces como de microorganismos, nos pueden ayudar a degradar contaminantes. Entonces, hemos generado un libro, que esto es Open Access, es decir, ustedes pueden llegar a él, que tiene que ver con plantas. Todas esas plantas que yo mostré están en este libro, es un libro que lo pueden bajar. Después yo voy a mostrar el link al final de la presentación donde está, pero aquí pueden encontrar todos los tipos de plantas, en las temperaturas que pueden trabajar muy bien, ¿cierto? Lo que hacen y también cómo se podría aplicar la fibra, porque cuando estamos aplicando estas plantas ahora ya a tratamiento de agua servida, va a haber un momento de la operación de estos sistemas, que ya vamos a hablar de humedales construidos, ¿cierto?, en que vamos a tener que manejarlo. Y eso significa cortar estas plantas y cuando cortemos tenemos que preguntarnos qué hacemos con la fibra. ¿Qué tipo de humedales construidos podemos construir, valga la redundancia, con estas plantas? Según la hidrología podemos construir dos, uno superficial y uno subsuperficial. ¿Cuál es el superficial? Este que estoy marcando acá. El agua, ¿cierto?, está en contacto en la superficie con la atmósfera y puede tener todos los tipos de plantas que yo mostré. Pueden haber sumergidas, flotantes o plantas, ¿cierto?, que están de alguna manera sus raíces conectadas al fondo, pero saliendo sobre la superficie del agua, que se denominan emergentes. Y por el otro lado podemos tener humedales, ¿cierto?, que son subsuperficiales, y son estas dos que estoy mostrando aquí abajo, que su lecho está relleno de grava u otro sistema que podamos rellenar, y que dependiendo de cómo sea la vegetación y cómo sea la alimentación y la dirección del flujo, estos humedales pueden ser verticales subsuperficiales o pueden ser horizontales subsuperficiales. Todos estos son superficiales y todos estos van a utilizar solo plantas emergentes, es decir, son plantas cuyas raíces van a estar por debajo, ¿cierto?, de la superficie y que van a estar emergiendo sobre este relleno, este lecho de relleno, y si se alimenta desde arriba hacia abajo, ¿cierto?, donde vamos a poner algo de oxígeno, se va a llamar vertical, pero si lo alimentamos de esta otra forma, se va a llamar horizontal. Y estos humedales, la gracia que van a tener es que van a estar trabajando con planta, por lo tanto su ritmo de operación va a ser mucho más lenta que un sistema de lodo activado, que me imagino que muchos de los que me escuchan saben a qué me refiero, que es un lecho totalmente bacteriano. Esto tiene el ritmo de la estación, por lo tanto va a necesitar mucho más terreno para la construcción, va a tener que de alguna manera tener una operación específica, vamos a tener que retirar bien grasas y sólidos, si estamos hablando de agua servida, pero tiene todas las propiedades que puede tener un sistema natural, por ejemplo el paisaje, ¿cierto?, mayor sustentabilidad en zonas rurales, podríamos convivir con estos sistemas y un turismo rural, etcétera, ¿vale? También tenemos que operar en su humedal construido, es una solución basada en la naturaleza, pero construida por nosotros, por lo tanto hay que operar y va a haber que operarla en tanto en características de diseño, pero también en el tiempo, con tiempo de residencia hidráulica o con carga hidráulica, es decir, vamos a tener que tener personas que entiendan esta tecnología para poder tener buenos resultados. Y en este lecho de grava que yo he dicho, vamos a tener también que ocurre el ciclo, ¿cierto? En este caso estoy mostrando el ciclo del carbono como materia orgánica que está de más en un agua servida si es que queremos usar el agua para un reuso o descargarla a un río y la tenemos que retirar, cómo esta puede degradarse en este lecho bacteriano, donde van a haber zonas más anaeróbicas si están más en el fondo, anóxicas si están, ¿cierto?, a media superficie o aeróbicas si está en la parte superior. Pero también tenemos que tener cuidado porque como hay zonas anóxicas, el ciclo del carbono nos deja claramente en evidencia que parte, ¿cierto?, de la materia orgánica podría transformarse en CO2 y metano, por lo tanto hay que también tener cuidado con estas aplicaciones de solución basada en la naturaleza. En este caso hay evidencia que si los fluentes de agua servida que estamos alimentando tienen mucha materia orgánica, van a haber problemas de emisiones de gas de efecto invernadero, ¿ok? Hay eliminación claramente de materia orgánica porque está ¿cierto?, ocurriendo estos metabolismos que estamos hablando, pero van a haber también, ¿cierto?,
estas desventajas que tenemos que considerar. Y también ocurre el ciclo de nitrógeno. Y el ciclo de nitrógeno sabemos que puede haber nitrificación y desnitrificación. La nitrificación es el paso del amonio al nitrito y evidentemente después del nitrito al nitrógeno molecular. Y tenemos que regular bien pH y todo para evitar que ocurran emisiones de nitrógeno. Algunos ejemplos, nosotros hemos trabajado por largo tiempo con proyectos de innovación de la región y tenemos plantas pilotos trabajando que le hemos denominado jardines depuradores, pensando en soluciones para el área rural. Básicamente hemos utilizado agua servida, como la que estoy mostrando, donde hay material, grasa, sólidos que tenemos que retirar por un lado, pero todos los nutrientes, patógenos y materia orgánica tenemos que buscar otras alternativas. ¿Cómo se ve la planta piloto desde la parte aérea? De esta manera, estamos trabajando con varias celdas, con varios tipos de planta también, y como estos son trabajos básicamente de formación, se han formado varios doctores y estudiantes de pregrado. Hay celdas que están construidas con Phragmite y otras con Econoplectus, todas en duplicado, pero también nosotros tenemos un clima mediterráneo, hemos introducido zonas, por ejemplo, con papiro y otras con papiro y cala, que yo creo que en México se llama un poco distinto esta flor, ya van a ver una foto de ella, y evidentemente buscando cuál de estas plantas es mejor, cuáles son las ventajas en paisaje, cuáles son las ventajas en verano en las distintas estaciones. Por ejemplo, Cirpu es totalmente perenne, pero las otras son caducifolias, por lo tanto hay un ciclo que reconocen. Y si ustedes ven aquí, hay toda una implementación de cómo podemos retirar grasa y aceite, grasa y sólido, antes de entrar a los sistemas. Una foto en el mejor esplendor, donde aquí hay papiro, Phragmite y Econoplectus, y el sistema operando en primavera. Hay toda una estructura de muestreo, nosotros llevamos, no voy a entrar en profundidad por el tiempo, pero hay toda una forma de muestreo que estamos llevando y de eliminación de parámetros que evidentemente si esto descargáramos un río normal tendría que cumplir la norma de emisiones que tenemos en el país. También parámetros in situ como temperatura, pH, redox y oxígeno disuelto para mirar cómo interaccionan las distintas plantas con evidentemente la grava y el ecosistema. Y aquí tenemos fotitos en que podemos ver las distintas plantas, ¿cierto? Sus niveles de floraciones y cómo ellas de alguna manera pueden interaccionar también con la eliminación. Los efluentes que salen de estos sistemas cumplen con la normativa que tenemos actualmente en nuestro país para emisión, pero estos humedales no desinfectan. Por lo tanto, hay una etapa posterior que nosotros tenemos para poder eliminar patógenos y virus y helminto, en que los indicadores son básicamente coliformes fecales y totales a través de UV, ¿ya? Aquí tenemos una foto del agua de entrada y de salida, ¿cierto? Y estamos parados arriba de estos humedales, fíjense, son subsuperficiales, vuelvo a repetir, no tenemos, ¿cierto?, la superficie del agua en contacto con el medio ambiente, y eso también es bueno porque evita de alguna manera la contaminación de patógenos. Y aquí Daniela, que se doctoró en este humedal con estos trabajos, está mostrando un core y aquí se puede ver la altura o la profundidad que tienen estos humedales. Hay una página web, si alguien quiere consultar, aquí ya muestro un link, www.eularcl/GIVA, GIVA es Grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental, y bajo Jardines Depuradores pueden encontrar la experiencia y algunos libros que pueden ser de utilidad que hemos realizado con investigadores latinoamericanos y otros dentro del grupo. El primero tiene que ver con aguas servidas, zonas rurales, el libro de vegetación que yo mostraba antes, de planta, humedales construidos, fue un libro que pensamos en presentar toda esta experiencia de humedales construidos, el diseño y la operación, nunca olvidar la operación, es muy, muy importante, no es necesario o no es solamente en este tipo de tecnología diseñar, sino operar. Y por último, un libro de humedales que tiene que ver con tratamiento, va dirigido a esto, y aquí es alternativa de saneamiento de aguas residuales aplicable a Latinoamérica,
y este fue un libro que fue editado por la Pontificia Universidad Javeriana y que está con profesores también de México, la profesora María Teresa Alarcón, Florentina Zurita, que yo creo que muchos de los que están aquí las conocen, el profesor Jaime Lara, que es de Colombia y quien habla, y un libro que estamos recién sacando, ¿cierto?, en que hemos conectado no solamente la parte de tecnología, sino también tecnología para descarga puntual, sino también para descarga difusa, pensando en zonas agrícolas, y este sí está directamente basado en soluciones basadas en la naturaleza, y esto fue trabajado con Dinamarca, ya que lo estamos terminando de hacer. Solamente mostrarles el grupo. Este es el grupo cuando estábamos sin COVID, ¿verdad? Que todos nos podíamos sacar fotitos. Otra vez la página web del grupo, si alguien quiere entrar, es el grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental. Ahí está todo el material que yo he entrado. Si van allí lo van a encontrar todo. Y hacer hincapié que en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería nos pueden seguir por las distintas redes. Estamos teniendo mucha información en YouTube, ¿ya? Si entran al canal de YouTube de CRIAM, van a CRIAM, www.criam.cl, CRIAM, C-R-H-I-A-M. Si van allí, van a encontrar todas nuestras redes sociales. Si se enganchan a cualesquiera de ellas, van a ver todo el trabajo. Hay mucho trabajo, no solo el que yo he mostrado, sino en agricultura y en minería, pero mirado desde la perspectiva ecosistémica. Y también, ¿cierto?, estamos en este último tiempo, estamos haciendo programas grabados, ¿cierto?, que estamos emitiendo por Spotify. Son podcast, y el podcast de CRIAM es El agua tiene su ciencia. Hay muchas entrevistas de personas con distintos puntos de vista del tema del agua, pensando el agua en un escenario de escasez. Por favor, si ponen CRIAM y nos buscan en redes sociales, nos van a encontrar. Creo que eso les quería contar. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero haber sido clara, que siempre cuesta cuando estamos trabajando, ¿cierto?, en estas videoconferencias. Entonces, muchas gracias y quedo disponible a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Gladys, por su conferencia. Estuvo muy bien, fue muy instructiva. El material es algo importante porque de esta presentación muchos vamos a sacar provecho, ingresando a las ligas que nos dio y consultando ese material que me parece, la verdad, muy interesante. Bien, ahora voy a leerle algunas de las preguntas que están haciendo los participantes, no necesariamente en un orden cronológico o de ideas de secuencia, pero la primera pregunta es esta. El argumento que hacen antes para hacer la pregunta es: ¿ha existido mucha similitud entre los enfoques de adaptación basados en ecosistemas, dice Denise Canelas, y soluciones basadas en naturaleza en la gestión a nivel regional? En ese sentido, ¿cuál es su consideración respecto a la diferencia entre ambos enfoques? Claro, yo diría que la humanidad, como no conoce otro modelo, está tratando de copiar a la naturaleza. A ver, la diferencia está en que nosotros estamos mirando desde la limitante humana cómo reproducir esa naturaleza. Y a mi modo de ver, nunca vamos a lograr la perfección de la naturaleza. Son soluciones basadas en la naturaleza. No quiere decir que tengan la perfección de la naturaleza, porque nosotros, en forma imperfecta, lo que vamos a hacer es, con lo que nos enseñaron en la universidad, tratar de adaptarnos, ¿cierto?, o buscar la resiliencia frente a este gran cambio que se nos vino encima. Pero evidentemente el modelo que tenemos de la naturaleza. Por lo tanto, la diferencia está en las limitaciones humanas que tenemos para imitar la naturaleza. Gracias, doctora. Carlos Eduardo Javier, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pregunta: hizo mención sobre los grandes desafíos que tiene la tecnología verde. ¿Cuáles serían algunos de estos desafíos? Pregunta. Muy bien. Yo voy a mirar partiendo desde nuestros países latinoamericanos.
Creo que el primer desafío es que nuestros países podamos ver que el cambio climático está aquí. Si podemos ver que el cambio climático está aquí, podemos poner políticas públicas para ese cambio climático. Fíjense que en todas las publicaciones que yo mostré un gran número de publicaciones, no hay ningún país latinoamericano. Todas las publicaciones, voy a decir publicadas, para ser bien redundante, todas las publicaciones publicadas son de países o del norte de nuestro continente. Estaba Canadá, Estados Unidos con un gran número, y Europa, China también estaba. Pero yo no vi ninguno de Chile para echarme yo la culpa, ¿vale? Ahí no estaban, porque no pusimos soluciones basadas en la naturaleza. Fuimos más miope y pusimos contracted wetland y no vimos el espacio completo, porque soluciones basadas en la naturaleza es más amplio todavía. Va a la calidad de humana, ¿cierto? De mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando yo hice contracted wetland, porque voy a hablar de lo que uno hace también si está en el país, ¿verdad? Yo miré solo solucionar el problema de la calidad del agua y a lo mejor no vi el aspecto social, ¿ok? Para hablar de lo que yo hablé. Y creo que con estas políticas que yo estoy diciendo, más importante, y esto lo sabemos todos los que ya llevamos hartos años de circo, es porque tiene que venir dinero. Si no hay dinero, si no hay políticas públicas primero, si no hay conciencia primero, si no hay políticas públicas después, y si no hay dinero después, no vamos a poder desarrollarnos en ese sentido. Y el gran desafío es eso. Yo no le voy a decir, es esta tecnología o son los techos verdes o esto. Es la conciencia de las personas. El cambio climático no es que venga, el cambio climático está aquí. Y nosotros vamos atrasados tratando de acomodarnos como podemos o ponernos arriba del cerrito si se nos untó la casa porque no lo previmos. Y la Tierra estaba calladamente indicando con temperatura o con aumento de gas efecto invernadero y no pudimos de alguna manera atenderla a tiempo, ¿vale? Esa es mi mirada. Y a lo mejor es de corte un poco político y él espera otra cosa, pero lamento decir que eso es primero. Bien, doctora. Gustavo Alexis Jiménez pone el siguiente argumento y luego le voy a leer la pregunta que hace. Okay. En el 22 de agosto de este año se dijo que, y él dice citando a Forbes, se agotaron en la Tierra los recursos naturales destinados para este año. Este día se nombró Día de la Sobrecapacidad. A este ritmo de consumo se dice que es del 1.5 planetas, bueno, así dice. Sí. Los recursos naturales se agotarán inevitablemente. Ahora bien, con todo el plan de tecnologías verdes propuesto, él pregunta, ¿a cuánto podría reducirse el consumo de recursos y cuál sería el límite? Me alegra estas preguntas. ¿Sabe lo que he encontrado? Que cuando hago clase a mis alumnos, ellos son más inteligentes que yo. Siempre saben más. Yo digo, ¿y a dónde aprendieron esto si todavía no toman el curso que yo he dado? Quizá uno está haciendo mal las clases. ¿Por qué puse, y yo creo que eso fue lo que despertó, por qué yo puse el crecimiento de la población? Porque ahí está la clave. Y porque hay otra clave. El crecimiento de la población, fíjese, 9 billones, ¿cierto?, al 2050. Y más encima, nosotros tenemos un desarrollo socioeconómico de tipo neoliberal. Todos queremos tener más. Todos queremos tener un auto, un celular, 2 celulares, más casa en la playa, etc. Yo no le voy a hablar de consumo de la tierra de nuevo, no le voy a responder. La pregunta es, ¿cuánto queremos tener? ¿Cuánto queremos consumir? ¿Qué tipo de ciudades queremos tener? ¿Qué tipo de sociedad queremos tener? Si seguimos con la sociedad consumista de ahora, quien nos hacía la pregunta tiene toda la razón. Hay muchas publicaciones que hablan del agotamiento del planeta, muchas, ¿ya? Sobre todo la gente joven está muy consciente de esto. Quizás nosotros que venimos de otro tiempo no nos damos cuenta de estos límites, pero estamos sobrepasando la capacidad y tiene que ver por la forma de desarrollo que estamos teniendo. Más aún, alguien me dijo el otro día, profe, ¿por qué ustedes siempre enseñan los objetivos de desarrollo sustentable? ¿Por qué no ponemos ya los objetivos de desarrollo regenerativo del planeta? Mire, chicos jóvenes, es los que uno tiene en clase. ¿Ya? Entonces, por ahí va.
Esto tiene que ver cómo queremos estructurar nuestra ciudad y nuestra sociedad. Si somos consumistas, evidentemente esto no se ve bien, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y las soluciones basadas en la naturaleza por sí solas no van a resolver el problema. Yo no vengo a mostrar una nueva tecnología para resolver esto. La solución la tenemos adentro, todos, juntos. Pero tenemos que ser todos juntos. Y tiene que ser equitativo, y hay una serie de cosas que en nuestros países estamos teniendo problemas sociales que probablemente tiene que ver con eso, con las equidades, con los que no tengan muchos unos y pocos otros, sino que todos estemos en una línea de promedios, ¿no? Y conviviendo con la naturaleza. Bien. De la UJAT preguntan, ¿qué oportunidad tienen los países de nuestro continente que están en vías de desarrollo? Hablo de México, dice el que pregunta, Centroamérica y Sudamérica principalmente, que están inmersos en sus propios problemas económicos, sociales y ambientales para aplicar estas soluciones basadas en la naturaleza. Ok. Aunque es cierto que todo está muy inmerso, Chile también está inmerso en sus problemas en estos momentos. Yo creo que todos por las noticias lo ven, ¿cierto? Todos estamos tratando de resolver el COVID y todos nuestros problemas. Yo creo que hay una gobernanza que viene de afuera que va a dar luces. Y estas gobernanzas, si no nos desconectamos de ella, como por ejemplo la ONU, todas estas organizaciones que de alguna manera nos unen, nos comunican, nos están dando luces. Y estas luces no son de señores iluminados, ¿cierto?, que están diciendo qué hacer. Son de alguna manera señales que nos están dando la misma tierra. Yo tengo fe y tengo esperanza, ya quiero comunicar fe y esperanza en esto, de que el ser humano quiere vivir, y si quiere vivir va a buscar la forma como ser resiliente y la forma como de alguna manera puede adaptarse a este cambio climático, a este cambio, que es cambio global, más que climático, es global, ¿no? Bien. En todo índice de cosas. Almadelia Castillo hace la siguiente pregunta. En el caso de las grandes ciudades, para establecer la infraestructura verde, se hace a través de expropiar terrenos, ¿verdad? Se hace un cálculo, pregunta ello, de los... Bueno, perdón, es que pregunta, ¿se hace a través de expropiar terrenos? ¿Se hace un cálculo de los metros cuadrados de área verde por habitante o solo es reverdecer las áreas disponibles? Yo, ¿qué puedo decirle si estoy en un país muy de libre mercado, ¿no? Lo que debiera hacerse no es pensar el área verde por tener un área verde. Hemos visto también que pavimento gris lo pintan verde y dicen que eso es área verde. Lo que estamos pensando es cómo ser resiliente al cambio. Entonces, la idea es que las ciudades tengan espacios públicos. Por lo tanto, esos espacios no debieran tener dueños. Ahora, si esos espacios ya hay dueños y propietarios, hay que buscar probablemente otra alternativa, y por eso yo mostraba techos verdes y mostraba otras alternativas como construir. Pero claramente esto tiene un corazón de propiedad, por eso yo hablo de desarrollo socioeconómico. ¿Dónde está la línea del desarrollo socioeconómico en nuestras sociedades? ¿Está en el libre mercado? ¿Está el tener más siempre? Si es así, yo no sé si esto va alineado con cambio climático o no, ¿no? Son temas de corte político, digamos. Bien, voy a leerle una pregunta que hace Jesús Antonio Álvarez de la UJAT. Es un poco personal, él tiene preocupación porque quiere implementar una tecnología. Dice, un techo verde da muchos beneficios, argumenta, pero quisiera saber cuál es su tiempo de vida, tanto en infraestructura, daños o desgastes del material utilizado para dicho techo, y me interesa mucho debido a que quiero hacer algo así parecido en mi hogar. Ok. Yo no he investigado en temas de techos verdes, pero sí lo he visto, ¿ya? Y sí hay un tema de desgaste, o sea, una casa que se construyó o un edificio que se construyó sin pensar en techos verdes, usted no puede llegar y poner techos verdes, porque va a destruir el material. Tiene que haber una estructura y un soporte especial si queremos pensar en techos verdes, ¿ya? Esto está, bueno, yo mostré varios ejemplos, pero yo físicamente lo he visto en Canadá,
básicamente en Montreal hay muchos techos verdes y ellos lo construyen para largo proyección de tiempo y evidentemente ellos están pensando como consumidor de CO2, pero también como huertos, ya para proveedores de comida. Si la ciudad no está altamente contaminada, esto es posible también, pero hay que mirar y pensar en cuál es la infraestructura o cómo se construyó la infraestructura donde va a poner el techo verde, ¿ya? Bien. Esto traspasa, perdón, esto traspasa también otras áreas, que es la área de la arquitectónica, de los arquitectos, ¿no? Cómo nosotros tenemos que buscar alianza de las personas que están haciendo las urbanizaciones para poder conectar y implementar estas nuevas soluciones. Bien. Una penúltima pregunta. Humberto Jacobo del ITST pregunta, en una ciudad ya desarrollada, sin espacios para nuevas áreas de construcción sustentable, además de los techos verdes, ¿qué otras alternativas se pueden implementar? Yo no, bueno, habría que ver la ciudad, ¿no? Si no tiene espacios, si son todas terrenos que están concedidos a propiedades específicas, esto es muy delicado en mi país, el que es propietario de algo es propietario, es difícil de expropiar. Entonces habría que ver, a lo mejor no es dentro de la ciudad, sino es en torno a la ciudad, y ahí muestro el ejemplo que estaba en China, por ejemplo. Ellos lo que estaban haciendo es proyectando una ciudad verde, más allá de lo que ya estaba construido, ¿ya? Entonces, a lo mejor si no hay espacio ahí, lo que hay que mirar es lo que no está construido y cómo irse adaptando, así como va a haber gente que va a cerrar un ciclo de su vida, a lo mejor ir moviendo gente a otro sitio. Sí, una pregunta más. Hay muchas publicaciones, nos mostró que se ha hecho mucha investigación sobre este asunto de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué es lo que hace falta? Que la sociedad lea más para que exija más que se implementen estas soluciones, o que quienes tienen la autoridad o la posibilidad sean los que lean más para que conozcan estas tecnologías y las gestionen. Qué inteligente pregunta. Felicitación al que lo hizo. Y probablemente la universidad tiene un debe, porque todo lo que yo mostré, dije, publicaciones Web of Science. El centro que yo mostré, que es CRIAM, Centro de Recursos Hídricos a la Agricultura y la Minería, nos da soporte al país para hacer políticas públicas. Es decir, que la investigación que hacemos, que está muy bien el paper, de hecho nos lo cuentan, y como ustedes son profesores, los que estoy mirando en esta, ¿cierto?, en esta mesa redonda o mesa cuadrada o pantalla, nos cuentan el índice de impacto, ¿cierto?, si es Q1, Q2, en qué cuartil está, pero fíjense, lo que más les importa a ellos es que nosotros difundamos lo que sabemos, y lo que más les importa es que nosotros nos juntemos con la empresa, nos juntemos con el sector público, cómo hacemos políticas públicas para el país, sabiendo cierto conocimiento, que evidentemente lo sabemos que no investigamos. Nosotros tenemos la responsabilidad, los que estamos en la universidad, de poder transmitir eso a tomadores de decisiones, stakeholders, ¿no?, que pueden ser privados, empresas en general, qué sé yo, constructoras, lo que sea, pero también públicos y sociedad en general. No es solamente a los tomadores de decisiones, sino cómo usted le enseña a la sociedad de forma sencilla cómo esto puede ser beneficioso para su vida. Por lo tanto, ahí nos llevamos todos los que estamos aquí una tarea que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, pero también conectar la información que somos capaces de leer, que en general está en inglés, cómo lo podemos traspasar a nuestros estudiantes primero, pero después buscar vías para poder, ¿cierto?, entregarla hacia afuera. Como esto que están haciendo ustedes, este encuentro tiene ese carisma, cómo entregamos lo que sabemos hacia afuera. Así que nada, felicitaciones a los que están en pantalla y a los que están atrás, porque hay gente atrás también, ¿cierto?, que están mirando todo el trabajo y la buena organización que están llevando. Estoy sorprendidísima que tantos profesores estén trabajando ahí, ¿cierto?, pidiéndola, como lo hace el profe Germán, como a las 11 de la noche mía la presentación para que todo esté en orden. Así que felicitaciones y agradecimiento por estos espacios que nos dan y poder responder todas estas preguntas a los que están al otro lado de la pantalla y nos están viendo.
Sí, gracias. Ahora me gustaría cederle la palabra a la doctora Ponce o al doctor Giacome por si quieren hacer alguna intervención, ¿verdad? Adelante, doctores. Muchísimas gracias, Gladys. Es un tema sumamente interesante y tu plática enriquecedora. O sea, me encanta la forma en que siempre expresas este amor por el medio ambiente y las soluciones. Es maravilloso poder transmitir eso y es parte de tu carisma. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro encuentro. Yo estoy segura que los jóvenes investigadores que nos están viendo, que son aproximadamente 800, están muy agradecidos con tu plática y la verdad que ha sido un éxito. Muchas gracias por la invitación y esperemos que esta sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Un gusto. Felicidades, Gladys. Realmente me complace el que hayas tenido la oportunidad de hacer esta presentación. ¿No? Hemos tenido una buena experiencia durante mi estancia allí en el grupo, o sea, y creo que esa experiencia va a seguir en esto de formar una colaboración más fuerte, estrecha entre Chile y México, ¿no? Creo que hay muchas cosas que hacer, tú lo dices, ¿no? De volver a pensar, llevar nuevo pensamiento a nuestros estudiantes, ¿no? En ese sentido también creo que se está insertando una nueva idea, ¿no? De no solamente hacer investigación, sino de enseñanza, ¿no? Y creo que esto va a ser positivo a futuro, ¿no? Muchas gracias. Que, como dices, hay que volvernos a rediseñar, ¿no? Nuestro entorno. Muchas gracias, profesor. ¿eh? No, gracias, profesor Yacamán, profesora Ponce. Muchas gracias por sus palabras. Un placer haber estado aquí. Bien, ahora muchas gracias, doctora, por su conferencia. Voy a proceder o voy a continuar leyendo una constancia que el segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental, ¿verdad?, le hacen llegar en este momento de manera virtual al nombre, en este caso, alcalde del Cuerpo Académico de Evaluación y Tecnología Ambiental, de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, a usted por su participación como conferencista magistral en este encuentro con la ponencia titulada, que estuvo muy interesante, Soluciones basadas en la naturaleza para ecosistemas y sociedades resilientes, que se celebra entre el 3 y 4 de diciembre del 2020 a través del aula virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Felicidades y muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. También me voy a permitir leer o hacer entrega de la constancia a la doctora María del Carmen Ponce Caballero en este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental, por su participación como organizadora en este encuentro y además, ¿verdad?, por el apoyo que recibimos de parte de ella para hacer la conexión con los investigadores que se invitaron a este encuentro, ¿verdad? Muchas gracias, doctora María del Carmen Ponce Caballero. Estamos, la verdad, contentos con este segundo encuentro y cómo nos han respondido ustedes de manera muy, muy amable y sencilla. Gracias. Voy a leer también, vamos a hacer entrega virtualmente de la constancia al doctor Giacome. Voy a esperar que la pongan en pantalla para que pueda leerla. Solo unos segunditos mientras nuestro equipo aquí en el centro de cómputo nos la pone en pantalla. Solo tenemos algunos problemas técnicos, pero ahorita se resuelve.
Todavía no la veo en pantalla, pero ya están trabajando. Bien, esta constancia se la entregamos al doctor Germán Jacoman Vallejos. Muchas gracias, doctor, por ayudarnos en la organización de este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. La verdad estamos muy agradecidos con su apoyo, con su participación, con su organización, y le hacemos entrega de este reconocimiento a nombre de las instituciones que organizan este evento. Posteriormente les haremos llegar esta constancia a sus correos, ¿verdad? Ahorita solo es la entrega virtual, pero se harán los arreglos para hacérselas llegar. Bueno, entonces la conferencia o la sesión de esta mañana termina. Vamos a invitarles a que los participantes primero no olviden registrar su asistencia. Eso es muy importante. Le invitamos también a que estén pendientes para la siguiente conferencia. Esta se titula Detección de SARS-CoV-2 en aire. La conferencista es la doctora Juana María Delgado. Así que estén pendientes, por favor, y nos vemos al ratito. Gracias por su atención y muchas gracias a los participantes y a la doctora Gladys, la doctora Ponce y al doctor Jacoman. Hasta luego.